Saludos, vamos a hablar de la medición. ¿Qué es medir? Bueno, miren, nosotros vivimos midiendo diferentes objetos, diferentes cosas, e incluso medimos el tiempo, medimos nuestra talla, medimos la cantidad de kilómetros, la cantidad de pasos que damos un día, nuestro nivel de colesterol, muchísimas cosas nosotros medimos. Pero ¿qué es en realidad medir? Bueno, medir no es más que comparar una medida con otra de la misma especie, que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Bueno, nosotros tenemos en nuestro sistema acá, utilizamos mucho lo que es el metro, utilizamos la yarda para nosotros medir. También utilizamos la libra, el kilogramo y así sucesivamente. En diferentes magnitudes utilizamos diferentes formas de medir. Pero ¿qué es lo que es una magnitud? Vamos a ver qué es una magnitud. Mire, la magnitud es algo observable, algo medible, como se podría decir. Por ejemplo, la longitud, la masa, el volumen, la fuerza. Ahora, la sensibilidad o la movilidad no son magnitudes, pero sí lo es la longitud, lo es la masa, lo es la capacidad. La capacidad se trata de, bueno, la longitud es el metro, la yarda, la masa es el kilogramo, así sucesivamente. Bueno, y para terminarte, la capacidad de galón, el litro, la superficie es el centímetro cuadrado, la tarea, el acre, el volumen es un ejemplo de centímetro cúbico, metro cúbico, el tiempo, segundo, hora. Bien, entonces magnitud es algo medible, algo observable, algo que podemos medir. O sea, se denomina magnitud a cierta propiedad o aspectos observables de un sistema físico que pueden ser expresados en forma numérica. O sea, que la magnitud o atributos medibles, o bien es todo aquello que puede ser medido, como te estoy hablando. Bien, ahora, ¿qué es cantidad? Bueno, ya hablamos de qué es medir. Ya hablamos de lo que es magnitud. Ahora, ¿qué es cantidad? Bueno, la cantidad no es más que el valor que toma una magnitud. Por ejemplo, si vamos a hacer una medición de una magnitud de longitud y resulta ser que el número es 5, o sea, tenemos 5 de longitud. Entonces, ese 5 de longitud refiere entonces a una unidad. Entonces, ¿qué es unidad? ¿Qué es una unidad? Bueno, una unidad eh, se denomina, o sea, una cantidad de referencia. Una unidad es una cantidad de referencia. Se denomina unidad y el sistema físico que encarna la cantidad considerada como una unidad se denomina patrón. Es decir, nosotros estamos trabajando con unas unidades. eh, en el sistema, por ejemplo, tenemos el metro. El metro va a ser la unidad. Cuando nosotros realizamos la medición, que medimos la longitud, me dio 8 metros. Entonces, el 8 representa la cantidad y el metro representa la unidad. Por lo tanto, la unidad de medida o patrón es toda aquella magnitud de valor conocido y perfectamente definido que se utiliza como referencia para medir y expresar el valor de otras cantidades de la misma especie. Bien, vamos a hablar de los sistemas de unidades. Hay diferentes sistemas de unidades. Miren, en los diferentes lugares, en los diferentes pueblos, utilizaban un sistema de medida diferente. Por ejemplo, hubo uno que tomó su pie y dijo, bueno, de ahora en adelante te va a ser la unidad de medida de longitud. Quizá lo haya dicho con otras palabras. Dijo otro, bueno, la yarda. Vino otro, tomó su dedo, su mano, el pulgar, todo eso. Entonces cada pueblo hizo su unidad de medida. Por ejemplo, todavía en nuestra casa, cuando compramos un saco de arroz, compramos 10 libras de arroz en una funda, uno hace así, toma un pozuelo, toma un vaso y con eso medimos. E incluso todavía en los campos se utiliza, en los campos no, cuando el lechero va a venderte leche, normalmente te da una latita. Entonces hay diferentes sistemas de medida. Hay muchas personas que para medirse la ropa la pone en su cuello o toma un brazo y la mide hasta el mitad del pecho o hasta el otro,
al otro antebrazo, no sé. Entonces, cada pueblo utilizó un sistema de medida y eso trajo consigo un sinnúmero de problemáticas porque no sabían cómo convertir una unidad en otra. Entonces, lo que hacen los científicos de la época es ponerse de acuerdo y crear un sistema convencional. Entonces, un sistema, por ejemplo, se crea en 1795, en Francia, se crea el sistema métrico decimal, que utiliza lo que es el prefijo como deci, centi, mili. Bien, entonces, luego entonces se crea el sistema sexagesimal, donde sexagesimal, C viene de centímetro, G de gramos y S de segundo. Entonces ahí tenemos la magnitud, longitud, masa y tiempo. ¿Te acuerdas cuando yo te hablé ahorita sobre que la magnitud son cosas observables, medibles? Mira, la longitud es una magnitud, la masa es una magnitud, el tiempo es una magnitud, porque tú puedes medirlos los tres, pero tú no tienes la sinceridad ahí. Entonces, retornando nuevamente, el sistema sexagesimal se crea en 1881. Luego, se crea lo que es el sistema MKS o absoluto. ¿Qué es MKS? M es de metro, K de kilogramo y S de segundo. Ese fue un poquito más adelante y fue creado en 1975. Bien, luego entonces, bueno, el sistema inglés ha venido en diferentes lugares, ya se ha distribuido por el mundo entero y tiene mucho tiempo este sistema. Miren, nosotros aquí en Dominicana utilizamos varios sistemas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al colmado, nosotros pedimos libras y libre del sistema inglés. Si cuando vamos al supermercado, nosotros pedimos en kilogramos y kilogramos es del sistema internacional o del sistema o del MKS. Pero en el sistema inglés nosotros lo utilizamos también cuando vamos a la ferretería. ¿Qué nosotros compramos en la ferretería? Bueno, cuando compramos un tubo de media, un tubo de cuarta, así sucesivamente. Cuando nosotros viajamos del Santo Domingo a Puerto Plata, decimos son 240 kilómetros. Utilizamos kilómetros. Cuando nosotros vamos a comprar una tierra, un terreno, vamos a medir en metros. Dame 200 metros cuadrados. Pero cuando nosotros compramos alambre, nos lo vienen en pie. Y pie es del sistema inglés. Bien, cuando tú sales del país, normalmente en Estados Unidos no te habla tanto de kilómetros, sino de millas. Entonces, aquí nosotros utilizamos kilómetros, ellos utilizan millas. Pero acá en Dominicana tenemos una mezcla de ambos sistemas. También tenemos el sistema internacional. Esto en el 1960 se unificaron y tomaron como base el MKS y crearon un sistema de medida internacional para poder en el mundo entero utilizar un sistema de medida el cual sea homogéneo en todos los lugares. A pesar de que aún sobreviven algunos sistemas, tal como el inglés, pero el sistema internacional vino a unificar todo esto para que hablásemos el mismo idioma. Entonces, en el sistema internacional vamos a utilizar estos símbolos que están acá, que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, aquí tenemos el metro, tenemos el kilogramo, tenemos el segundo, tenemos el Kelvin, tenemos la candela, tenemos el mol, tenemos el ampere. Entonces, esto forma el sistema internacional. Pero acá, entonces, aquí tenemos la magnitud. Vuelvo a recordarte. La magnitud es algo medible, algo observable. Entonces, metro, M, el kilogramo, todo esto, estas son las unidades. Ahora, la cantidad es el valor que tiene ese objeto que tú mediste. Por ejemplo, en la magnitud de longitud, su magnitud, su unidad de medida es el metro y se representa por M. La masa es el kilogramo y se representa kg. El tiempo en segundo, en S. La intensidad de la corriente es en amperes, A mayúscula. La temperatura termodinámica es Kelvin, K. Cantidad de sustancia, mol. Intensidad luminosa, candela. Pero nosotros acá en esta materia no nos interesa tanto lo acá abajo, sino solamente vamos a utilizar metro, kilogramo y segundo. Entonces, vamos a ver el metro. Vamos a irnos con el sistema internacional. Por ejemplo, nosotros tenemos el metro. El metro va a tener submúltiplos. Aquí se le borró la S y va a tener múltiplos. Por ejemplo, aquí tengo el metro. Metro. Si tú dices un metro lo multiplica por 10, me va a dar un decámetro. DAM. Ahora, si tú multiplicas un metro por 100, o sea, vamos a tener un hectómetro. Si multiplica un metro por 1000, vamos a tener un kilómetro.
En otro sentido, un kilómetro tiene 1000 metros. Un hectómetro tiene 100 metros. Un decámetro tiene 10 metros. Muy bien, entonces, ahora, si tú tomas un metro y lo divides entre 10 partes iguales, va a obtener un decímetro. Si lo divides en 100 partes iguales, un metro, entre 100, tú vas a tener 0.01. Y si divide un metro entre 1000, va a tener 0.001 milímetros. Entonces, en otras palabras, un decímetro, o sea, en un metro hay 10 decímetros. En un metro hay 100 centímetros. En un metro hay 1000 milímetros. Entonces, aquí tenemos una escalera. Kilómetro, está un poquito, que no se ve, está un poquito empañado acá. Kilómetro, metro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Eso lo que quiere decir que si tú quieres saber cuánto tiene una unidad respecto a la otra, si tú vas bajando, se va multiplicando. Por ejemplo, un kilómetro y respecto al metro. Tú vas a tener 10 a llegar al hectómetro, el otro escalón por 10 serían 100. Es decir, que un kilómetro tiene 10 hectómetros, tiene 100 decámetros, un kilómetro tiene 1000 metros, porque voy bajando un escalón, un metro tiene 10.000 decímetros, un kilómetro también tiene 100.000 decímetros y tiene 1.000.000 de milímetros. Pero si yo empiezo en el metro, va a decir que un metro bajo un escalón tiene 10 decímetros, bajo otro escalón tiene 100 centímetros. Si bajo el escalón solamente uno, va a ser 10. Si lo bajo 3 veces, van a ser 1000. Ahora, si subo, van a ser entre. Se van a dividir. Bien. Entonces, luego de eso, vamos a ver. Bueno, ya vimos el metro y su derivado. Ahora vamos a ver el kilogramo. Mire, es muy importante esta partecita acá. En el kilogramo es la unidad del sistema internacional. Tenemos el gramo, que es acá el gramo, que es la abreviatura acá, que dice kg, la G que significa gramo. Vamos a utilizar los mismos prefijos del metro, que dice kilómetro, hectómetro. Aquí lo vamos a utilizar y vamos a quitar el metro, vamos a poner gramo. Por ejemplo, aquí yo tengo kilogramo. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Un hectogramo tiene 100. Un decágramo tiene 10. O sea, un gramo igual a un gramo. Entonces tenemos decígramo, centígramo y miligramo, que aquí no se ve. Entonces, aquí vamos a utilizar la misma escalera. La única diferencia es que aquí no va a decir M, sino que va a tener G. Entonces, otra cosa que vamos a tener pendiente es que un quintal, que es la que más utilizamos, y la tonelada, un quintal se representa QM y tiene 100 kilogramos. Y una tonelada tiene 1000 kilogramos. Es importante tener eso pendiente. Bien, luego de eso, permítame decirte en el tiempo. El tiempo tiene alguna equivalencia. Por ejemplo, muchas veces escuchamos a la gente hablando de era. Por ejemplo, una era son muchos milenios sin cantidad fija. O sea, la era de esto, la era de aquello, pero lo utilizan en diferentes lugares. La era, pues la persona utiliza indistintamente la era de un gobierno, la era de cierto tiempo, ¿ok? Pero eso no nos interesa tanto. La edad, varios siglos, la edad media, la edad por acá, milenio, nosotros vamos por tal milenio, siglo son 100 años, milenio son 1000, una década son 10 años, un lustro son 5 años, un año son 12 meses, 365 días y 4 horas, pero se difiere porque hay años que son bisiestos también, pero por ejemplo, en ciertas áreas se utiliza un año de 360 días. Un mes que puede ser 28 días, 29 que es de febrero, o de 30 y 31 días, pero en asuntos comerciales se utiliza de 30. Una semana son 7 días, un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, que son 3600 segundos, y un minuto tiene 60 segundos. No se ve bien aquí, un minuto tiene 60 segundos. Es importante esa partecita acá. Hablemos también un poquito de lo que es el sistema inglés de medidas. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos que, por ejemplo, la pulgada, que en inglés inch, IN, tiene 2.54 centímetros. Un pie tiene 12 pulgadas, vean acá, 12 pulgadas, que es lo mismo que 0.305 metros. También tenemos que una yarda tiene 3 pies, 36 pulgadas. Una milla terrestre son 1760 yardas, que equivale a 1609 metros. Una milla marina, que son 2226.73 yardas, 1853 metros.
También tenemos la medida de capacidad acá, que tenemos la más importante, que es el galón, 3.785 litros. También tenemos la tonelada corta, la libra, que te estaba hablando de la libra, la onza. Mira, cuando nosotros hablamos de onza, libra, una libra, eso es lo que nosotros más conocemos, porque nosotros vamos al colmado y compramos una libra de arroz, media libra de arroz. Una libra de arroz tiene 16, o sea, una libra tiene 16 onzas y media libra serían 8 onzas. Entonces, eso nosotros utilizamos indistintamente, ya sea el sistema inglés como el sistema internacional. El punto aquí es que cuando los diferentes gobernadores, los diferentes príncipes de cada lugar tenían un sistema de medida diferente, creado por sí mismo, creado por sus personajes, por sus miembros. Entonces, luego pasan los años y cuando empiezan a comercializarse, existen dificultades porque mientras para ti la sistema de medida es un dedo, para el otro es un brazo, para el otro es un codo, para el otro otro sistema. Entonces eso trajo consigo conflicto y es por eso que se han creado todos estos sistemas de medidas. Así que ya tú sabes, espero que haya entendido esta partecita.